Empecé a salir con el mejor amigo de mi hermano cuando tenía 16 años. Estuvimos juntos hasta que me gradué de la preparatoria, momento en el que él me propuso matrimonio y yo rechacé. Hubo mucho drama. Mi familia me pedía que lo reconsiderara porque podríamos tener un largo noviazgo o hacer una promesa para reconciliar mi relación con mi hermano, 36. Mi hermana, 32, se vio muy afectada cuando rechacé el compromiso y nunca se recuperó por completo. Ella estaba segura de que mi ex era la pareja ideal para mí y se volvió insoportable cuando empezó a salir con el hermano de mi ex. Mis hermanos lo invitaban a todas partes, incluso a algunas reuniones familiares, pero yo no decía nada porque él también era su amigo. Hasta que mi hermana empezó a presionarme para que volviéramos. Hacía de todo, desde intentar ponernos en citas a ciegas hasta obligarnos a compartir habitación en vacaciones. Fuera la ocasión que fuera, mi ex siempre era invitado. Después de un tiempo, me cansé y pedí a mis padres que intervinieran. Ellos hablaron claramente con mis hermanos y dejaron de invitar tanto a mi ex o permitir que se les pegara tanto. Con eso mejoró un poco la situación, y aunque mi hermano retrocedió, mi hermana no. Todo estalló cuando conocí a mi esposo durante un semestre en el extranjero. Él era de otra universidad, pero del mismo país. Conectamos de inmediato y fue algo mágico para mí. Nos comprometimos tras un año de noviazgo. Toda mi familia estaba muy feliz por mí, excepto mi hermana. Ella seguía diciendo que estaba en la fase de luna de miel y que se me pasaría. Claramente no se me pasó, y después de muchas, de verdad, muchísimas, peleas y de sus intentos de reunirnos a mi ex y a mí, le dejé en claro que si volvía a hacer algo por el estilo, dejaría de hablarle. ¿Qué hizo ella después de esa advertencia? Me nombró dama de honor en su boda, solicitando que pasara todo mi tiempo con la comitiva nupcial, que incluía a mi ex, y puso a una de sus amigas como pareja asignada de mi entonces prometido. No nos dimos cuenta sino hasta que estábamos en la recepción, cuando esa pobre chica trató de insinuársele a mi esposo. Mi hermana dijo que, como no estábamos casados todavía, estaba bien explorar con otras personas. Me fui de la fiesta y al día siguiente hablé con mis padres y mi hermano. Les expliqué que, aunque no pensaba hacerlos elegir, no volvería a hablar con mi hermana. Y que si trataban de arreglar las cosas entre ella y yo, simplemente cortaría todo contacto también con ellos. Mi mamá estaba devastada e intentó negociar, pero mi papá y mi hermano dijeron que respetarían mi decisión. Aparte de 2 intentos de mi mamá, no he hablado ni escrito ni he tenido contacto con mi hermana en los últimos 6 años. Mi hermana ha intentado de todo para reconciliarse conmigo, regalos, berrinches, pero simplemente no le hablo. Si coincidimos en algún evento familiar o comida, actúo como si no existiera. Al principio ella hacía comentarios sarcásticos o trataba de crear drama, pero como nadie la apoyaba, se rindió. Tuvo un ataque cuando supo que sí estaba invitada a mi boda, pero no participaría en la organización. Mi hermano dice que se siente culpable por haber permitido tanto durante tanto tiempo y que su relación con mi ex se ha resentido desde entonces. Todavía se hablan, pero ya no están tan unidos. La cuestión es que, hace un par de semanas, fue el cumpleaños de mi mamá y anuncié que estamos esperando a nuestro primer bebé. No es el primer nieto, pero sí la primera nieta. Todos estaban muy contentos menos mi hermana. Mi mamá se dio cuenta y me invitó a tomar el té el otro día. Tuve una corazonada de que no debía ir, pero quise ser positiva. Lo primero que noté al llegar fue el auto de mi hermana. Al entrar, estaban ella, su esposo, mi ex y la mamá de mi ex. Querían hacer una intervención, pues según ellos mi táctica infantil había durado demasiado. Mi ex dijo que solo intentaba ser romántico y entiende que yo no lo haya apreciado. Su mamá dijo que yo solo estaba lastimando a mi hermana, que ella quería lo mejor para mí, que ya se había disculpado y que necesitaba perdonarla. Yo solo envié mensajes de texto a mi familia, mi papá, mi hermano y mi esposo, y miré a mi mamá sin poder creerlo. Entonces mi cuñado, el esposo de mi hermana, tuvo el descaro de decirme que yo era una persona hiriente y que necesitaba comportarme como adulta, especialmente ahora que iba a tener un bebé. Mi mamá empezó a leer una carta sobre lo dolida que estaba porque sus hijas no eran cercanas, diciendo que mi hermana estuvo mal pero que tenía buenas intenciones, etc. Luego mi hermana leyó su propia carta y empezó a llorar, diciéndome básicamente una versión de lo que ya habían dicho los demás. No le dije nada a nadie. Solo me quedé sentada hasta que llegó mi hermano. Estaba furioso como nunca lo había visto. Recogió mis cosas y les dijo a todos que estaba muy decepcionado y asqueado.
Salimos y nos sentamos en su auto hasta que llegaron mi papá y mi esposo. Para entonces yo estaba llorando sin parar y mi hermano no dejaba de decirme que lo sentía muchísimo. No sé qué sucedió después en la casa, pero envié un correo electrónico a todos, excepto a mi mamá, con la información de mi abogado, diciendo que no deseaba ser contactada por ninguno de ellos nunca más y que, si lo hacían, recurriría a la policía. Nadie se ha puesto en contacto conmigo, pero sé por mi papá que mi mamá y mi hermana están histéricas. Le dijeron que tenían la esperanza de arreglar las cosas y que mi hermana pudiera formar parte de la vida de mi bebé, tal vez incluso ser la madrina. Mi papá se está quedando con mi hermano por el momento. Ambos me apoyan, pero algunos otros familiares no lo hacen. Incluso algunos amigos en común me han llamado, preocupados por la salud mental de mi hermana, preguntándome qué pasó, porque ella va diciendo que mi esposo me aleja de mi familia. Odio que mi vida privada sea tan pública, pero expuse la situación en un largo mensaje en redes. Mi hermana, mi cuñado y mi ex están siendo muy criticados, y aunque no era mi intención al 100%, siento que se lo merecen. Ahora mi mamá está inconsolable, lo cual me hace sentir mal, pero no tan mal como ella me hizo sentir con su intervención. Acepté hablar con ella hace un par de días y le puse las condiciones para cualquier interacción futura: terapia, tanto individual como familiar, límites claros, no compartir información mía con mi hermana y fiestas por separado. Y, sobre todo, que si vuelve a hacer algo parecido, la cortaré de mi vida definitivamente. Ella dice que es demasiado, pero está dispuesta a hacerlo. Pensó que eso le daría acceso inmediato al bebé y que todo estaba resuelto, pero le aclaré que es un proceso y que tiene que demostrar que ha mejorado. Mi papá y mi hermano se niegan a hablar con mi hermana y siguen pidiéndome perdón por no haberlo detenido antes. Yo los he perdonado porque han sabido avanzar y crecer. Mi esposo apoya lo que decida, pero mi suegra no está segura de que cortar a mi mamá del acceso a su nieta sea lo mejor, aunque dice que en última instancia es decisión mía. Estoy dividida sobre qué hacer con mi mamá. Actualización 1. Gracias por el apoyo y los consejos. Quiero aportar un poco más de información que he mencionado en comentarios, ya que son demasiados y no puedo responder a todos. Mi ex y yo rompimos cuando yo tenía 18 años. Él ahora tiene 37. La razón de la ruptura fue que yo no quería casarme ni comprometerme tan joven. La insistencia de mi hermana proviene de su obsesión porque nos casáramos con 2 hermanos, el mío y el de mi ex, y fuéramos mejores amigas. Mi mamá siempre ha sido muy amable con mi esposo, pero empiezo a pensar que todo era una fachada, lo cual me pone muy triste. Mi ex ha estado con otras personas desde nuestra ruptura. Tiene 2 hijos con una expareja, pero nunca se casó. Mi hermana dice que eso es algo muy romántico de su parte, pues él solo ha querido casarse conmigo. También debo mencionar que su comportamiento obsesivo no es solo conmigo. Según me he enterado, fue muy parecido con la madre de sus hijos, pero ahora se enfoca en mí porque mi hermana lo anima para que ella pueda volver a ganarse mi confianza y ser una buena tía. Mi hermano comenzó a distanciarse de él cuando le dije a mis padres que me sentía muy incómoda con que mi ex siempre estuviera presente. Yo vivía fuera por la universidad, pero regresaba en vacaciones para visitar a mi familia. Mi hermano hizo un gran esfuerzo por hacer que mi esposo se sintiera bienvenido, lo que deterioró aún más su relación con mi ex, pues éste se sintió traicionado. Ahora mi esposo y mi hermano son muy cercanos, y él solo habla con mi ex sobre temas relacionados con mi sobrino, el hijo de mi hermana, o para evitar ser grosero. Ambos padres, en apariencia, me apoyaban cuando pedía que mi ex dejara de estar tan presente, aunque creo que solo mi papá lo hacía realmente. El día de la fiesta del té, mi mamá le dijo a mi papá que me prepararía mi té y mis postres favoritos, pero que él no podía quedarse porque necesitábamos tiempo de calidad. Él se fue con mi tío pensando que era un buen gesto por parte de mi mamá. Ahora está furioso. Mi esposo hizo un gran esfuerzo por llevarse bien con mi hermana cuando la conoció, pero ahora simplemente la ignora y opina que tiene algún problema mental. No sabemos si sea así o no, pero de todos modos no justifica su comportamiento. Invitaron a mi ex y a su mamá porque pensaron que me haría bien enfrentar el origen de mis problemas con mi hermana, o al menos esa es su versión oficial. No somos de la India ni seguimos alguna religión en particular. Mi esposo y yo somos de la misma raza. Tampoco hay diferencias económicas entre mi ex y mi esposo, y si las hay, estaría a favor de mi esposo. En cuanto a mis cuñadas, la esposa de mi hermano y las hermanas de mi esposo, están furiosas por todo esto. Mi esposo y sus hermanas hablarán con mi suegra sobre su comentario de que cortar a mi mamá del acceso no es lo mejor.
Mi hermano y su esposa están considerando cortar definitivamente a mi mamá. Mientras tanto, no la dejarán ver a mis sobrinos por un tiempo. Mientras más leo y reflexiono, más creo que podría tener que romper definitivamente la relación con mi mamá por el bien de mi hija. Mi esposo está destrozado al pensar que todas sus interacciones con mi madre quizá fueron fingidas, pero dice que está aún más furioso de verla hacerme llorar y dudar de si soy una buena persona. Me doy cuenta de que aún necesitamos muchas conversaciones familiares sobre mi mamá, pero definitivamente buscaré una orden de restricción contra mi hermana y mi ex. Actualización semioficial. El estado de mi familia hasta ahora. Hablé con mi madre, pero ella insiste en que sabe lo que es mejor, que yo soy mala persona y que conseguirá derechos como abuela o incluso la custodia. Me deja atónita y me asusta, así que le enviamos una carta a través de mi abogado. Mi papá se mudó definitivamente. Le dijo a mi mamá que no podía apoyar que aterrorizara a su hija. Mi hermano y su esposa también decidieron no tener contacto con mi mamá. Sé que parece muy repentino, pero creo que no he transmitido lo suficiente el nivel de desesperación que sentí tras la intervención. Mi esposo les dijo después que pensaran muy bien en lo que valoraban y fueran amables y receptivos, pero que no criaríamos a nuestro hijo en un ambiente tóxico. Razón número 3.271.637 para amar a mi esposo. Mi esposo está destrozado por todo esto de mi mamá y su falsedad. Dice que ella nunca obtendrá nada de él y que eso es toda la venganza que se propone. Mis cuñadas, hermanas de mi esposo, hablaron con mi suegra sobre su comentario, y ella entendió por qué estuvo tan fuera de lugar. Mi papá y mi hermano no dejan de disculparse por cualquier papel que desempeñaron en esto. Mi papá no puede creer que llegara a este punto, le sigue pareciendo surreal. Aún así, me apoyan incondicionalmente y dicen que están dispuestos a ayudarme a pelear cualquier disputa legal que mi mamá o su bando quieran iniciar. Actualización 2. Gracias a todos por los mensajes y palabras de ánimo. Las cosas van bien y mal al mismo tiempo, pero trato de mantenerme positiva. Mi hermano y su esposa se sentaron con mis sobrinos y les explicaron que la abuela estaba enferma y trató de hacerme daño a mí, a la tía y al bebé. Les dijeron que ya no estaría en sus vidas, pero que eso no significaba que no los amara. Fue muy difícil, pero los niños son muy listos. También les dijeron que la otra tía, mi hermana, ya no estaría en sus vidas, pero a ellos no les importa porque no les cae bien, no solo por mi situación, sino porque ella no ha sido buena con ellos. Mi mamá se volvió loca cuando se enteró y empezó a decir que tenía derechos y que vería a sus nietos. Mi papá anda buscando un lugar permanente para vivir, pero se quedará con nosotros hasta enero, principalmente porque la suegra de mi hermano vendrá de visita y tenemos espacio de sobra. Mi papá está muy triste. Ya habló con abogados para divorciarse y ha cambiado asuntos bancarios, etc. Ella le ha estado bombardeando con mensajes y llamadas, pero él no contesta nada por consejo del abogado. Él consideró la posibilidad de perdonarla, pero un par de días después de mi última publicación, mi presión arterial se disparó porque mi mamá decidió venir a mi casa con mi hermana. Mi hermana nunca había estado en mi hogar. Mi mamá sabía que yo no quería que viniera, pero supongo que no le importó. La empleada de la limpieza las dejó entrar porque conoce a mi mamá y yo no había tenido tiempo de informarle que ya no debía hacerlo. Yo venía de hacer unas diligencias y vi sus autos. Esta vez no entré. Llamé a todos mis familiares y la hermana de mi esposo, que estaba más cerca, vino a confrontarlas y les dijo que se fueran o llamaría a la policía por allanamiento. Se fueron y yo empecé a sentirme muy mal. Fuimos al médico y me dijeron que todo ese estrés no era bueno para el bebé y que necesitaba relajarme o podría afectarlo. Mi papá se presentó en casa con mi hermano, mi tío y mi esposo y se llevó todas las cosas que se le ocurrieron. Mi esposo me dice que mi hermana también estaba ahí gritándole que destruyó a su familia. Mi papá les dijo a mi mamá y a mi hermana que casi matan al bebé y que tampoco quiere volver a hablar con ellas. Mi hermana sigue mandándole mensajes a mi hermano pidiendo ayuda, pero no va a suceder. Estoy devastada y muy triste por mi sobrino, porque está perdiendo a gran parte de su familia por las ideas descabelladas de su madre, pero es lo que hay. En cuanto a la custodia y los derechos de abuela que mi mamá tanto repite, mi abogado le envió una carta diciendo que ella ha causado daño a mi salud y a la del bebé, y que si continúa acosándome se convertirá en un asunto legal oficial. Mi hermano también le envió una carta basándose en el acoso hacia mí. Tanto mi mamá como mi hermana se han negado a ir a terapia. Quizás tengan problemas mentales, pero con todo lo que ha salido a la luz, está claro que han estado confabuladas desde hace mucho. Me voy a centrar en pasar las fiestas con mi familia,
en estar sana y en seguir mi terapia. Actualización 3. He recibido varias peticiones de actualización y tengo un poco de tiempo, así que decidí publicar esto. Gracias de corazón por sus comentarios, mensajes y, en general, todo el apoyo. Siento que debo agradecerles por hacerme más precavida de lo que ya estaba. Algunas personas preguntaron cómo supimos el sexo de la bebé. Lo anunciamos después de la semana 20. La razón de esperar fue que anteriormente tuvimos una pérdida mientras nos preparábamos para anunciarlo, así que queríamos tener más seguridad. También fuimos ingenuos al pensar que sería algo especial para mi mamá. Después de mi última publicación, revisamos la casa a fondo y no encontramos nada, pero igualmente nos sentimos inseguros y nos fuimos a un hotel con mi papá. Entonces nos dimos cuenta de que había un localizador en el chaleco de mi perrito. Él es muy pequeño y suele usar un chaleco porque se enfría rápido. Jamás se me hubiera ocurrido mirar ahí, pero descubrimos el rastreador cuando mi papá salió a pasearlo por la zona del hotel y apareció mi hermana preguntándole sobre una reconciliación. Estaba muy molesta, así que decidimos mudarnos. Afortunadamente podemos costearlo. Seguimos pagando nuestra casa, pero ahora la estamos alquilando para no dejarla sola. Me encantaba esa casa, pero ahora me siento arruinada y manchada, por decirlo así. Lamentablemente, lo mismo nos pasa con la casa de mis padres, no solo a mí, sino también a mi hermano, mi esposo, mi papá, mi cuñada e incluso la familia de mi esposo. Cambiamos de números, de dispositivos, notificamos a la policía, a nuestros empleadores y a los amigos cercanos. También empezamos terapia y terapia familiar. Mi papá y mi hermano sienten una culpa enorme, aunque ya los he perdonado. Estamos sanando juntos. Mi hermana y mi mamá insisten en que no están equivocadas y que no necesitan terapia. Mi papá redactó un nuevo testamento donde el hijo de mi hermana recibe un fideicomiso y una parte de la herencia, pero mi hermana solo recibirá un monto simbólico. Él ha terminado con ella de verdad. Me sentía mal por ella, pero prefiero concentrar mi energía en mi bebé. Mi hija ya nació y somos muy afortunados. No es la experiencia que imaginaba, pues mi mamá no está a mi lado, pero tantos amigos y familiares nos han sorprendido positivamente. Al final, éramos tan paranoicos que pusimos a prueba a algunas personas al dar información falsa de que estaba en trabajo de parto para ver quién lo filtraba. Funcionó. Descubrimos a quienes seguían informando a mi mamá y hermana, y cortamos el contacto con ellos. Mi ex, al que mis amigos llaman Bates, ha estado diciendo por ahí que el bebé es suyo porque tenemos un affair debido a mi amor eterno hacia él. Nadie le cree, pero mi esposo contactó a la empresa donde trabajaba Bates y les contó toda la locura. En resumen, lo suspendieron mientras investigan. Estoy casi segura de que terminarán despidiéndolo, pues nos han pedido más información y se muestran muy apenados. Mi mamá ha intentado localizarnos, pero quienes saben dónde estamos han cortado contacto con ella. El abogado de mi papá le mandó una carta informándole que, debido a su inestabilidad, toda comunicación futura deberá ser a través de los abogados. Mi papá está con nosotros porque me sentí mal de que se quedara solo. Él insiste en que estará bien y que nada es mi culpa, pero aún me siento fatal. Ha sido el mejor abuelo, cuida a la bebé, le da el biberón, cambia pañales. Mis sobrinos siguen siendo adorables y mi papá incluso pudo ver al hijo de mi hermana, porque ella mandaba videos amenazando con hacerse daño si mi esposo no dejaba de alejarla de su familia. Mi papá le propuso ver a su hijo y le advirtió que llamaría a la policía por sus amenazas, y parece que eso la frenó un poco. Por último, alguien sugirió que le di falsas esperanzas a Bates. Nada más lejos de la realidad. Pasé años incómoda porque creía que él seguiría adelante con su vida. Luego de hablar claro y de conocer a mi esposo, me pasé muchísimo tiempo peleando con mi hermana por este tema. Tuve un compromiso largo, por eso me casé después que mi hermana. Sigo amando a mi mamá y a mi hermana, pero elijo una vida sana para mi familia y para mí, por encima de ese amor. He descubierto mucha lealtad y compasión de otras personas a raíz de todo esto y, por raro que suene, me siento afortunada de que todo explotara. Actualización 4. Nos mudamos oficialmente a una nueva casa, donde mi papá vive en la casa de invitados. Tuvimos muchas conversaciones, con y sin terapia, y decidimos que lo mejor era que estuviéramos cerca pero con nuestro propio espacio. Seguimos alquilando la casa anterior y más adelante decidiremos qué hacer con ella. Mi papá ve a los nietos, los hijos de mi hermano y los míos, unas 3 veces a la semana. Con el hijo de mi hermana es distinto, porque ella se niega a dejarlo ir si no sabe dónde vive mi papá.
Algo comprensible en otro contexto, pero dado que ella está loca, no queremos que se acerque. Mi mamá se ha quejado ante los abogados por lo injusto que es que mi papá vea a todos los nietos menos al hijo de mi hermana, pero no puede hacer nada al respecto. Hace aproximadamente un mes, mi papá me confesó algo que me puso nerviosa. Él paga la escuela y la niñera de mi sobrino, hijo de mi hermana. Esa es la razón de que mi hermana todavía le permita ver al niño. Se sentía culpable por ocultármelo y no quería más secretos. Le dije que no tenía nada de malo y que no debía sentirse mal. El Día de la Madre, mi papá recibió un correo con un enlace a una cuenta de Instagram con un video triste de mi mamá quejándose de cómo su familia la ha abandonado y alabando a mi hermana por permanecer a su lado. Era patético y me enfureció, pero se lo envié al abogado. Mi papá solicitó el divorcio oficialmente en mayo y el proceso sigue en curso. Mi mamá insiste en que él se equivoca, pero mi papá dice que prefiere beber lejía antes que volver con ella, así que esto es definitivo. Para el Día del Padre, mi hermano y mi esposo se llevaron a mi papá a festejar y la pasaron muy bien. Mi hermana publicó un montón de cosas ese día, pero lograron bloquearlo para que mi papá ni se enterara. También hicieron un viaje de campamento con los niños que en realidad fue ir a un hotel y poner una tienda de campaña en la sala, con una tiendita más pequeña para el bebé. La verdad, haber tenido a mi bebé es de lo mejor que me ha pasado, y ver a mi esposo ser el padre increíble que sabía que sería, me hace muy feliz. Es agotador, pero tenemos muchísimo apoyo y me siento muy agradecida porque cuento con mis pilares. Ahora mis cuñadas y yo compartimos un calendario para que los niños hagan cosas adecuadas a sus edades y queremos que sepan que no tienen que convivir con gente que no les gusta. Por ahora todos están obsesionados con la bebé, dicen que la van a proteger, y organizamos brunches y pequeñas reuniones familiares. Tener tiempo en familia ahora es un placer y no un dolor de cabeza, pues mi hermana no está. Mi suegra también adora pasar tiempo con la bebé y se queda en nuestro cuarto de invitados una vez por semana. Preguntó con respeto y nos dijo que no quería llevarse a la bebé a dormir a su casa ni nada parecido. Me siento respetada y tomada en cuenta. Sí, he tenido mis bajones de llorar porque extraño a mi mamá. Extraño a la madre que tuve o creí tener, no a la que me dijo que sería una pésima mamá o que soy una mujer llena de odio. Mi terapeuta dice que esto es una carrera de larga distancia y que debo centrarme en lo bueno. Sobre Bates, al final lo despidieron. Su reputación en ese ámbito quedó arruinada a un nivel nuclear, y la de su hermano también se vio afectada, aunque en el trabajo de su cuñado no parece importar tanto la reputación. Bates me mandó una carta de 12 páginas, por ambos lados y al parecer a espacio sencillo, sobre lo dolido que está porque le niego lo que es suyo y culpando a mi esposo de destruirlo profesionalmente. No la leí, mi abogado lo hizo y me dio un resumen. Me enteré también, por rumores, de que la madre de sus hijos se mudó y él ni siquiera se preocupó, diciendo que era mejor así. Es un hombre que no cuida de sus propios hijos y quiere jugar a la familia conmigo y mi bebé. Él no se quedará en la calle porque su mamá lo dejó volver a vivir con ella, así que dudo que aprenda algo de esto. No es la actualización más espectacular, pero es lo que hay. Ah, y mi esposo quemó o donó todo lo que me habían regalado mis padres, con el visto bueno de mi papá. Dice que la vida es muy corta para seguir dándole espacio a mi madre en sus recuerdos. Actualización 5. Hola, Reddit. Hace tiempo que no pasaba por aquí. Tengo algunas novedades, en su mayoría buenas. Gracias a todos por sus comentarios y mensajes. Cada vez que entro a esta cuenta, me inunda el cariño y se los agradezco mucho. Mis padres ya están divorciados oficialmente, tras muchas peleas y berrinches de mi mamá. Ella se quedó con la casa y recibió un pago global. Y eso es todo. Mi papá es otro hombre ahora y todos estamos muy felices por él. Un pequeño flashback. Cuando empezó todo el drama, no despedimos a la señora de la limpieza, quien llevaba décadas trabajando para la familia de mi esposo. Yo estaba muy estresada pensando que se quedaría sin trabajo por culpa de mi familia, y además no somos desordenados, así que ella no está haciendo un trabajo durísimo. Mi papá habló con ella y le dijo que se tomaría unas vacaciones pagadas y que, cuando tuviéramos casa nueva, la llamaríamos si ella quería. De ningún modo estaba despedida. Ella se alegró mucho, y su familia también. Mi papá empezó a comprarles comida de vez en cuando a modo de agradecimiento, y resultó que la hermana de esta señora tiene un salón de uñas. Mi papá está saliendo con esa mujer ahora. Es encantadora y tiene hijos ya mayores, así que entiende bien nuestras dinámicas. Mi papá ha sido clarísimo en que no se va a volver a casar ni a mudar,
y a ella le parece muy bien porque le gusta su independencia. Mi mamá casi se infarta al saber de esta relación y ha dicho que se trata de una crisis de la madurez y que mi papá se convirtió en sugar daddy. Esto lo sé por terceros, porque no tengo contacto con ella. Últimamente no le va bien con el dinero porque nunca ha sabido administrar un presupuesto y siempre dependió de mi papá para frenarla con sus compras descabelladas. Mi hermana también anda mal, porque mi papá dejó de darle dinero. Verán, al principio él seguía dispuesto a ayudar por mi sobrino, pero las cosas se torcieron. Mi sobrino empezó a decir que mi bebé es un bebé de aventura, como si fuera fruto de una infidelidad, que no está con su verdadero padre, y les decía a mis otros sobrinos que eran unos ilusos. En una fiesta de cumpleaños, incluso empujó a uno de mis sobrinos, por parte de mi esposo, diciéndole que no era un verdadero primo. Los niños quedaron perplejos, pero rápidamente fueron a contárselo a un adulto. Mi papá habló con mi sobrino, pero él insistió en que todo era la verdad. Luego habló con mi hermana y ella dijo que no podía evitar que dijera la verdad, que los niños siempre decían la verdad. Entonces mi papá le dijo que hasta que eso cambiara, él los cortaba también a ellos. Ella entró en pánico y lloró, pero es muy terca y ahora mi sobrino va a la escuela pública porque mi esposo convenció a mi papá de que ya no pagara nada. Bates sigue desempleado. No quise entrar en detalles, pero él trabajaba en un ámbito que involucraba a mujeres vulnerables y temas de acoso. Irónico, ¿verdad? Por eso lo despidieron. La organización no quería que su reputación se viera salpicada por él. Me ha mandado 2 cartas más, larguísimas y escritas a mano, y como solo tiene la dirección de mi abogado, pues mi abogado es quien recibe, lee y archiva esas tonterías. Adoro a mi abogado, de verdad. Por lo demás, Bates ya no me ha causado mayores problemas, salvo uno. En el supermercado, una mujer se acercó a preguntarme si mi bebé era hijo de Bates. Me quedé de piedra. Me dijo que él tenía una foto nuestra en su perfil y que cómo me atrevía a lastimar a un hombre tan bueno. Le pregunté de qué hablaba. Resulta que él sigue diciendo a la gente que mi hija es suya y que la amo tanto que por eso lo engaño con mi esposo. Lo que más me inquieta es la foto que está usando. No es pública y solo la envié una vez a un chat familiar. Le conté a mi esposo y se enfureció, pero conservó la calma. Decidimos tender una trampa para descubrir quién filtraba información. En resumen, eran 2 hermanas de mi papá quienes se la pasaban informando a mi mamá. Mi papá está súper decepcionado y no ha dudado en cortar relación con ellas. Las tías siguen suplicando que las perdone, pero él no cede. Mi hermano y su familia están de maravilla. Nos vemos mucho e incluso hemos ido de vacaciones juntos desde la última actualización. Siguen sin contacto con mi mamá y mi hermana, y mi cuñada está feliz por ello porque, al parecer, nunca soportó a mi mamá y solo estaba siendo amable. Mi suegra sigue siendo maravillosa. De vez en cuando nos pide que la bebé se quede con ella de noche, y a nosotros nos parece bien. A veces reúne a todos sus nietos bajo el mismo techo y todos están felices. Ella era azafata de vuelo, así que el juego favorito con los niños es avión, y les encanta. Ha tenido que poner sus redes sociales en privado porque mi mamá la acosaba. Estoy segura de que mi mamá está muy celosa, pero se lo buscó. Por último, mi esposo me mantiene cuerda cuando surgen contratiempos. Hemos estado pensando en tener otro bebé o tal vez adoptar. Seguimos sin decidir nada. Contamos con un gran apoyo y el privilegio de siquiera plantearnos estas cosas. A veces lloro porque extraño a mi mamá y pienso en los hitos de mi vida que ya no podré compartir con ella, pero sé que no es buena persona y la seguridad de mi familia es lo más importante. Dato curioso. Este Día del Padre sí que fueron de campamento de verdad y, aunque terminaron con picaduras de mosquitos y algunas quemaduras de sol en lugares incómodos, la pasaron increíble.